La forma de promover la inversión minera en nuestro país es primero orientando debidamente la actividad. Uno de los grandes desafíos que ha supuesto para muchos gobiernos es la existencia de la minería ilegal. Eh, si bien ya todos sabemos, y creo que es de amplio conocimiento, de que el Perú es un país eminentemente minero, es un país que rico en biodiversidad, en recursos naturales, el hecho de que sostenga su economía en la extracción y comercialización, por supuesto, de los recursos naturales, implica que tenga que haber o que haya una promoción muy importante por parte del Estado. La inversión minera, y se ha catalogado de esta forma, el hecho de que se ha pretendido sostener que a mayor cantidad de nuevas obligaciones de índole ambiental, de parámetros de fiscalización determinados, se estaría desalentando la inversión minera, pero eso no necesariamente es así. Una de las mejores formas de promover la inversión minera es justamente el tema de la capacitación, de incidir de qué se trata o de cómo podemos hacer una actividad minera formal. Y eso creo que es el término que encierra esta primera pregunta, ¿no? La formalidad, orientar la formalidad de las actividades. El hecho de que haya normas que exijan participación ciudadana, etcétera, no implica y no implicará bajo ningún criterio que la inversión minera tenga que caer en buena cuenta o que tenga que ser reducido o limitado de ninguna manera. Lo que va a traer como consecuencia ello es que nosotros podamos tener un país que comprenda el alcance primero de la minería, cuál importa, la minería que es fundamental justamente para el desarrollo de todos. Pero un tema que no se puede permitir es flexibilización normativa, por ejemplo. En el derecho ambiental hay un principio que se llama el de no regresión. Hablo en el marco del derecho ambiental general. Y el principio de no regresión quiere decir que no puedes retroceder en algún parámetro determinado, ¿no? Y aminorarlo. Vale decir, si yo tengo una exigencia 10, no puedo de repente sacar una normativa y hacer que en vez de 10 sea 5, 4. El principio de no regresión es fundamental. Habida cuenta también de las circunstancias que pueden rodear un país que basa su economía en la extracción de recursos naturales, la flexibilización normativa es un tema que no puede darse. Pueden sincerarse circunstancias para poder alentar la inversión minera, sí se puede. Ejemplo de ello han sido diversos argumentos y acciones efectivas realizadas muy bien por el Estado cuando se ha tratado de destrabar muchos procedimientos administrativos o cuando se ha limitado la burocracia, que es un tema muy, muy importante. La verdad es que somos un país muy burocrático. Eso no quiere decir que no hayan sido necesarios, sino que quiere decir que hay quizá una mejor forma de poder aproximarnos a la actividad minera como tal. Quizá el mejor término que podríamos hacer ahí es simplificar. Y si podríamos simplificar adecuadamente muchos procedimientos administrativos que requieren muchos requisitos, muchos trámites que quizás no sean tan elementales y que quizás se puedan hacer de una manera global, ¿no? Así como también existe una certificación ambiental global, de igual forma se podrían resumir en eso. También hay muchas autoridades que podrían asumir estos mismos y todo tiene también relación justamente con una autoridad que se creó en el 2012, pero que empezó a entrar en operaciones en el 2015, como SENACE, que tiene la facultad de revisar los estudios de impacto ambiental detallados y entre otras actividades también, como sería como una ventanilla única, que administra las consultoras, entre otras actividades muy importantes que realiza. En el Ministerio de Energía y Minas y los Trámites Mineros sí ha habido un avance significativo, pero creo que todavía nos falta mucho más, pero de ninguna manera quiero decir flexibilizar normas o exigencias. De eso no se trata. Nosotros no podemos volver a una circunstancia
eh, menor o de menor, digamos, cautela a la que ya había. Esa es una pregunta que digamos que hay que verlo desde muchas perspectivas, y también desde quizá un poco la experiencia que puede tener aquel que ha estudiado un poco estos temas y que los ha visto también en la práctica, en el quehacer como abogado de un área de una empresa o desde el punto de vista de la investigación. Eh, Cuando hablamos de reforzar la fiscalización, acá en estricto, o sea, la fiscalización de las obligaciones ambientales que asumen las empresas mineras, entendamos qué cosa es reforzarla, ¿no? Yo podría decirte, quizás reforzar, podríamos entenderlo desde el punto de vista de que el Estado, no sé, brinde un mayor presupuesto a OEFA, por ejemplo, o brinde un presupuesto relevante para las entidades de fiscalización ambiental, la CEFA, para efectos de este trabajo. Lo que sí creo que es importante, y acá hay que hacer una distinción muy importante, porque un tema que se ha comentado mucho y que también lo dicen muchos empresarios mineros o, bueno, empresas mineras como tal, es que la fiscalización a las empresas mineras formales es muy duro, ¿ok? Es muy duro. Nos ponemos a evaluar un poquito y sabemos que es en función de estas por la cual la economía en nuestro país es lo fuerte, bueno, pues lo estable que ha podido ser, sobre todo en estas épocas de estado de emergencia, donde el Estado ha invertido mucho dinero y gran parte de ese dinero proviene de la actividad extractiva. Entonces, lo que yo diría es reforzar la fiscalización hacia también las empresas o respecto, perdón, de la minería ilegal. Entonces, ahí hay que hacer más cosas, hay que ser muchos operativos, tiene que haber una unión realmente importante en cuanto a los conceptos, a la necesidad de la fiscalización, etcétera, entre OEFA, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional del Perú, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es necesario acá es que podamos fortalecer ciertamente la fiscalización, pero quizás ese término depende cómo lo puedo, por eso comentaba que depende de la perspectiva, porque reforzar te diría mejor presupuesto. Pues quien no quisiera mejor presupuesto en el Estado. En el Estado, lamentablemente, a veces no hay todas las facilidades del mundo para poder realizar una buena actividad de supervisión, de fiscalización, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tal sería si podemos reforzar esto, mayor presupuesto incluso, para que OEFA o la CEFA puedan tener mejor presupuesto para capacitar más a su personal? Eso solamente es un aspecto positivo. Imagínate, poder tener supervisores que se van capacitando año a año, eh, con los mejores ponentes de una materia determinada, todo esto, por supuesto, financiado por la entidad correspondiente, por OEFA. Entonces, fíjate todo lo que pueden tener. ¿Y eso a qué conllevaría? Conllevaría que incluso la supervisión y la fiscalización que haga sea incluso mejor en el sentido de tanto para el administrado como para la propia autoridad. Entonces va a haber una mejor comprensión de criterios. A veces han habido muchos casos en los que quizá el supervisor de fiscalización no sabe tanto como puedan saber las personas de la empresa, quizá por su nivel de especialidad, quizá por su formación, porque en las empresas, pues si pagan más, pues tienen también a los mejores. Entonces, ese balance sí es necesario. Por eso yo te diría reforzar la fiscalización. Es un tema también de presupuesto, es un tema también de capacitación, es un tema también de poder procurar tener a los mejores exponentes también en esa institución. Todo eso solamente es positivo. Entonces, siempre es necesario. Y otro punto para finalizar esta pregunta es que reforzarla de todas maneras cuando se trate de las actividades ilegales. De todas maneras tiene que entrar al Estado a batallar con mucha fuerza, con un pronunciamiento severo y también con penas altas, fuertes y duras, porque lo que se está haciendo, al menos en la minería ilegal,
que lamentablemente hay mucho en nuestro país, hay muchísima actividad informal, todo lo cual se ha puesto aún más en evidencia con la ocasión de la pandemia, porque no es nada que, que ya no sabíamos, pues, lo sabíamos, pero se ha hecho más evidente. Entonces, creo que hay un gran espacio para poder seguir debatiendo lo que es reforzar la fiscalización, pero definitivamente creo que si reforzarlo tomamos también desde un punto de vista presupuestal, sería solamente positivo tanto para el administrado, tanto como para el Estado. Es una pregunta interesante porque además requiere la explicación de determinados conceptos. Eh, por ejemplo, el tema de la explotación minera, a ver, digamos que, ¿cuándo es que procede la participación ciudadana en primer lugar? La consulta previa en primer lugar. Es cuando hay una medida legislativa o un acto administrativo que pueda suponer una lesión, una vulneración a los derechos de un pueblo indígena u originario. Eh, entonces, hay que tener en cuenta también ese criterio, porque no todas las actividades lo son. Por ejemplo, cuando hay temas de explotación minera, etcétera, cuando la empresa va a hacer su petitorio minero y va a seguir todo el procedimiento ordinario minero para poder obtener el título de la concesión. Entonces, desde ahí ya hay un rol muy importante del Estado, justamente porque en este caso el INGEMET, esta entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas, para que pueda hacer una delimitación importante en cuanto al territorio, porque lo que rige en nuestro país se llama el sistema de cuadrículas. Ese sistema es como que todo el mapa del Perú lo ponen en cuadraditos y tú vas peticionando conforme a lo que te establece la ley. ¿Okay? Entonces, si pudiésemos tener un documento en el cual podemos reconocer cuál es el ámbito donde están los terrenos superficiales que pertenezcan a los pueblos indígenas u originarios, claramente eso sería algo muy importante también como para poder delimitar y también saber de manera previa en dónde me estoy metiendo y con quién tengo que dialogar. Ahora, no todo concesión o procedimiento va a ser respecto a un territorio de un pueblo indígena originario. Recordemos que si bien ellos son, digamos, los dueños del terreno superficial, no son los dueños del subsuelo. ¿Okay? Eso de ahí lo ve el Estado y a través del procedimiento ordinario minero puede concederlo a particulares, como las empresas mineras, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo que seas el dueño del terreno superficial, la superficie, no implica que ni el de abajo ni el de arriba sea tuyo. Es del Estado, pues podemos decir que es del Estado, y ese es un tema también controvertido, pero sí se ofrecen mecanismos para poder, o para que los particulares, a través de las modalidades establecidas por la ley, puedan a realizar actividades para beneficio del mismo, habida cuenta también de una contraprestación, podemos decirle, una convención que le puede dar al Estado. Es un tema muy discutible, ¿no? Las consultas previas, en buena cuenta, involucran todo un aparato interesante. La distinción principal entre la consulta previa y la participación ciudadana es que la consulta previa la lleva el Estado, no las empresas. Las empresas podrán estar, digamos, podrán apoyar de alguna u otra forma, pero no forman parte de la discusión. Aquí forma parte el Estado. Entonces, la empresa, ¿qué podría hacer? ¿En qué caso se puede dar una consulta previa? Por ejemplo, en el caso de que una concesión minera, un petitorio minero que esté respecto a de un territorio de una comunidad, pero eso también es discutible porque petitorio minero todavía no es nada, es solamente un acto administrativo que todavía requiere todo un procedimiento para ver si finalmente se otorga o no, porque hay que ver si finalmente se convierte en una concesión. Entonces, es un tema que involucra mucha evaluación. Y el otro punto esencial aquí es que podamos saber quiénes son los pueblos indígenas originarios, porque no se trata de que uno levante la mano y me da consulta para ir acá, no, la verdad que tienen que estar en una base de datos y adicionalmente a ello tiene que estar claro cuál es la medida que supuestamente estaría afectando. Una vez que tengamos eso en claro, entonces recién ahí
vamos a poder establecer los diferentes mecanismos orientados para implementar una consulta previa adecuada. Y esa consulta previa, reitero, la lleva el Estado. ¿Estamos haciendo actualmente consultas previas? Muy difícil, no, porque estamos en todo ese estado de emergencia, hay todavía regiones en las cuales las restricciones son un poquito mayores, entonces quizás ese tema se va a postergar un poco más y al menos solamente está corriendo el trámite administrativo, que es el de presentar, ¿no?, la solicitud de consulta previa, porque puede ser presentada por parte o de oficio también. Entonces, es un tema que en el marco, digamos, de esta emergencia sanitaria todavía se está desarrollando, no está para nada cerrada la discusión, pero va a seguir teniendo un escenario semejante en el cual siempre el Estado va a ser el que lleve todo el proceso para que finalmente se tome una decisión. El mismo ejemplo con la explotación minera lo vas a ver, pero sobre todo quizá con mayor incidencias y quizá también con mayor desarrollo en el tema hidrocarburos, ¿no? Porque generalmente se hacen en la Amazonía y ahí tienes a una gran mayoría de pueblos indígenas y originarios, lo cual no exime de que también puedan considerarse como tal algunas comunidades campesinas. Eso depende de la evaluación que pueda realizar el Ministerio de Cultura. Porque creo que cada uno de ellos tiene un valor determinado. Es decir, de que si uno importa más que el otro es muy complejo, ¿no? Porque por un lado tienes el contrato ley que puede otorgar toda esta serie de facilidades y de unas reglas de juego para que sean evidentemente respetadas y la inversión se asegure, que tienes ahí un gran punto a favor para la inversión. Y por otro lado, tienes el de la consulta previa, donde se va a dar todo un proceso respecto a una medida legislativa, un acto administrativo que supuestamente lesivo. Entonces, si puedes lograr sacar adelante el proceso de consulta previa adecuadamente, digamos, en el mejor escenario llegas a un acuerdo, o se llega a un acuerdo con el pueblo indígena originario, y si tienes eso, enhorabuena y no hay ningún problema. Y tienes por otro lado el contrato ley, donde tienes los temas bien en claro, las reglas de juego impuestas, pero si no tienes uno, no tienes el otro, entonces yo te diría que ambos están interrelacionados. Por eso es que son igual de importantes dependiendo de las circunstancias. En el estudio que podía hacer de los contratos ley justamente y de su aplicación en minería, creo que podrían ser sumamente interesantes y el aporte sería estupendo en aras de la inversión, ¿no? En aras de atraer inversión es excelente. Pero eso no puede colisionar justamente con los derechos que también tienen los pueblos indígenas y originarios, que no viene solamente de nuestro ley, viene de hace mucho tiempo con el convenio 169 de la OIT. Entonces no podemos desmerecer uno al otro. Creo que cada uno de ellos es igual de relevante.